hermanos, porque el tema que les voy a traer es salvando al perdido. Esta historia, hermosa la historia de la palabra del Señor en la Biblia, nos habla de un hombre que fue transformado tan solo por saber que el maestro estaba llegando. Vamos a Lucas capítulo 19, del versículo 1 hasta el 9. La historia de Zaqueo. Vamos a leerla. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todos la tienen, ¿verdad? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ¿Qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Bendito sea el Señor. Esta historia de Zaqueo es algo muy profundo de estudiar, hermanos. Si nosotros nos metemos en ese momento, lo que él había pasado con Zaqueo, ¿qué pasó con él? Él había escuchado que el maestro estaba llegando, a Jericó. Nadie le había predicado, hermanos. Él había escuchado que estaba llegando el maestro. Pero Zaqueo era un hombre recaudador de impuestos, amigo de los romanos, y estafaba a su propio pueblo para hacerse rico. Este hombre era muy rico. Tenía tanto dinero que si lo devolvía él seguía siendo rico. Pero ¿qué pasó con él? Él escuchó que Jesús estaba llegando. Y como sabía que el mismo lugar donde él vivía, los ciudadanos en Jericó no lo iban a dejar acercarse a él, la palabra me dice que él se adelantó y vio un árbol y se subió en él. Se subió en él para ver a Jesús. Él tuvo la intención de buscar, tan solo porque había escuchado, hermanos. Nadie le había hablado. Yo les digo algo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en este lugar damos un buen testimonio? Y tan solo por el testimonio de cada uno de nosotros, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cuántos Zaqueos hay afuera en la calle, en la Broadway? Para que vengan a este lugar. Con el ejemplo que nosotros damos, con lo que Jesús hizo en nuestras vidas, testificamos el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Y de esa manera predicamos, hermanos. Dice la palabra que Zaqueo se avergonzaba porque él sabía su condición. Él sabía en qué condición él estaba de pecador. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Dice la palabra, se adelantó a un árbol porque quería verlo a Jesús escondido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, buscamos a Jesús y estamos en la iglesia, pero a veces nos escondemos de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios y no lo aceptamos? Yo le digo algo, hermanos. ¿Por qué Zaqueo se subió al árbol?
Sabemos que no lo recibían, pero él tenía en su corazón el deseo de ver quién era Jesús. Tan solo esa decisión de él de buscar de Jesús transformó su vida, cambió su vida. Ese deseo que en algún momento cada uno de nosotros hemos tenido de buscar a Jesús. No importa las circunstancias, hermano, no importa el momento, pero Jesús vino a nuestras vidas bajo una circunstancia, bajo un momento o sobre un dolor. Porque Jesús ve los corazones, ¿verdad? Él lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Él ve todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros pensamos en nuestras vidas. Zaqueo, subido en el árbol, dijo: voy a ver a Jesús, voy a ver a aquel de cual yo he escuchado y hace milagros. Zaqueo tan solo, hermanos, miren la intención de Zaqueo. Zaqueo tan solo fue a ver a Jesús, pero él no sabía que ya Jesús tenía un plan con él. Muchos de nosotros venimos a este lugar y no sabemos cuál es el plan de Jesús en nuestras vidas. Y hay veces nosotros no resistimos al plan de Jesús, al plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Comparo esto con Zaqueo porque muchas veces nosotros corremos a la presencia de Dios. Somos impactados por las cosas del Señor. Pero una vez que salimos de este lugar, nos olvidamos de lo que Dios hizo en el momento en nuestras vidas. Yo sé que acá todos mis hermanos han tenido experiencias con el Señor. Y yo sé que todos mis hermanos tienen un llamado muy bonito de parte de Dios. Pero ¿qué hacemos para desarrollarlo? Mire que Zaqueo buscó de Jesús, tan solo por escuchar. Ve, tan solo el escuchar lo motivó, lo movió a subirse a un árbol. Pero él estaba escondido por vergüenza, porque sabía su condición. Pero qué hermoso es Jesús, qué grande es el Señor. Porque él estaba corriendo a subirse a un árbol y Jesús dijo: ya lo había visto, ya lo había mirado. Y Jesús caminó. Imagínense, hermano, Jesús caminando. ¿Y qué estaba haciendo? Conversando con los discípulos, con la gente que lo rodeaba. Y mira y lo ve a Zaqueo. Imagínense ese momento que nosotros tenemos ese llamado: Jesús nos mira. Pero esa mirada es una mirada de amor. ¿Cuántos de nosotros hemos impactado por el Señor con esa mirada? Sentimos la presencia del Señor cuando venimos a este lugar. Y eso tenemos que guardarlo, tenemos que atesorarlo como un cofre. Dice la palabra que Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Jesús vio a Zaqueo y le dijo: desciende, desciende, Zaqueo. Y Zaqueo no sabía el plan de Dios con él en su vida. Imagínense que en ese momento Zaqueo se resistía y le decía: no, Señor, bendíceme acá. Y Jesús le decía: no, es en tu casa. Jesús, bendíceme acá. No, es en tu casa que yo voy. Era el plan de Dios de llegar a la casa de Zaqueo. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, la atmósfera cambia. Dice que Zaqueo lo recibió con gozo. Jesús quiere llegar a sus casas, hermanos. No en el árbol donde nosotros nos quedamos. Hay veces el árbol que nosotros nos quedamos son muchas cosas en nuestras vidas. El trabajo, el dinero, el afán por hacer otras cosas y no servirle al Señor. El afán de buscar otras cosas que nos apartan de la presencia del Señor.
¿En qué árbol están ustedes, hermanos? ¿En qué árbol están ustedes? Jesús hoy le dice, bájense, porque voy a llegar a su casa. ¿Y por qué Jesús quiso llegar a su casa? Porque había un plan. Dios es perfecto, todo lo hace perfecto. Había un plan. Acuérdense que Zaqueo era un muchacho publicano, recaudador de impuestos y estafador. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos cambia todo. Y eso es lo que pasó con Zaqueo. Le cambió todo. Pero Zaqueo tuvo la determinación de aceptar lo que Jesús quería hacer en su vida. Muchos dirán, pero ¿por qué en su casa? Si nosotros leemos la palabra, ¿por qué Jesús fue a buscarlo y llevarlo a su casa? Había mucha gente que murmuraba, había mucha gente que decía, ¿por qué él está cenando con el pecador? En nuestra vida siempre hay murmuraciones, en nuestra vida siempre hay aflicciones, en nuestra vida siempre hay desánimos. Pero aquellos que murmuraban y hablaban mal de Jesús, porque él estaba con Zaqueo, el pecador, tan solo lo acompañaron a Jesús. Pero miren este cuadro, hermanos, qué bendición tan hermosa de Zaqueo, que tenía al maestro sentado en su casa, comiendo con él. ¿Cuántos de ustedes quieren tener a Jesús en su casa, comiendo con Jesús en su casa? Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Lindo cuando nosotros nos postramos ante la presencia del Señor, doblamos rodillas en nuestros hogares y sentimos esa presencia de Dios. Él está ahí. Él está ahí. Está cenando con nosotros. Está hablando con nosotros. Él está al costado de nosotros. La palabra nos dice que de lo vil y menospreciado nos sacó Dios para avergonzar al sabio de este mundo. Y no hay mejor ejemplo de lo que hizo en la vida de Zaqueo. Aquellos que murmuraban estaban afuera. Aquellos que murmuraban solo miraban. Pero Zaqueo estaba recibiendo la bendición de transformar su hogar, de transformar su vida. En el momento me impactó esta parte, porque él, siendo pecador, no se imaginó que Jesús lo iba a buscar. Y en una parte de mi vida, yo siendo un pecador, Jesús me vino a buscar. Jesús me vino a buscar. ¿De qué manera? Hermanos, a Zaqueo no le predicaron, a Zaqueo no le hablaron de Jesús. Él había escuchado. Y tan solo con escuchar fue su vida transformada. Una vez lo testifiqué. Yo me identifico con él. Porque a mí, yo me resistí al evangelio. Y cuando llegué por primera vez a Du Bois, mi vida fue transformada. Lo testifiqué hace mucho tiempo acá. Es lindo cuando tú te sometes a la presencia del Señor. Sigamos con la palabra. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de sus bienes. Zaqueo era tan rico, hermanos, que él, aún dando lo que él tenía, seguía siendo rico. Dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, hermanos, la palabra me dice que Zaqueo era rico. Y estudiando un poco esto, en esos tiempos, el rico era de tan posición, porque él tenía este afecto con los romanos.
y a él le daban muchas facilidades. Él tenía terrenos, tenía mucho dinero, pero él aún devolviendo y dando 4 veces más, y la mitad de lo que tenía, era rico. Pero ¿saben, hermanos, cuál es la diferencia? Que era un rico diferente, porque ahora era un rico en espíritu y en verdad, y era un rico que podía ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque Zaqueo toma esto y le dice: Señor, voy a devolver a los demás, porque su condición de pecador ya había cambiado. Él ya había sido transformado. ¿Ustedes saben lo que significa saqueo, hermanos? El significado de saqueo es puro e inocente. Qué contrario, ¿verdad?, a lo que él era. Porque él estafaba para que tenga plata y sea millonario. Pero el significado de saqueo es puro e inocente. Pero Satanás vino y lo engañó, lo envolvió y lo cambió de condición. Pero cuando Jesús vino, lo tomó y hizo valer el nombre, el significado de saqueo, puro e inocente. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando Jesús llega, nos cambia totalmente. El Señor nos transforma, el Señor nos cambia. No importa el nombre que tengamos. Satanás quiso robar ese nombre. Satanás quiso engañarnos. Y estuvimos en el mundo perdidos. Pero vino Jesús y nos rescató. Vino Jesús y nos sacó del engaño. Vino Jesús y con su amor nos transformó. Yo les quiero decir algo: Zaqueo no dudó, porque cuando sintió la presencia del Señor, cuando sintió ese cambio en su vida, no dudó en decir: voy a cambiar y voy a transformarme. Yo quiero leer la historia en Marcos, no lo busquen, capítulo 10, el 20, la historia del rico, para que vean la diferencia entre Zaqueo y el rico. Entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riqueza. Aleluya. Quiero que vean, hermanos, la diferencia entre el rico que era Zaqueo y el rico que les acabo de hablar. Él prefirió sus tesoros, sus riquezas, sus bienes, sus materiales. Eso, hermanos, no nos salva. No pongamos primero el dinero, no pongamos primero el trabajo, como lo dije antes. Pongamos a Cristo primero. Démosle a Dios lo que es de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Ve la diferencia de Zaqueo? Porque él sintió ese amor, él sintió ese impacto en su corazón. Siempre lo digo: Jesús, ¿dónde entra? En nuestros corazones. Jesús entra en nuestra vida donde nos cambia en nuestros corazones y somos transformados por ese amor.
Su amor, su misericordia y la gracia del Señor nos tiene en este lugar. Hermanos, sabemos que la venida del Señor está pronta. ¿Qué estamos haciendo? Pregúntense, hermanos. A mis hermanos que están en las redes sociales, pregúntense, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para poder llevar la palabra como dice el Señor? Para nosotros testificar de su amor. Aprendemos, muchos hemos estudiado, bendito sea el Señor. Muchos hemos tenido experiencias con el Señor. ¿Ustedes creen que esas experiencias son por gusto? No, hermanos. Esas experiencias es para que nosotros vayamos a buscar a los saqueos que hay afuera en la calle. Para poder bajarlos de ese árbol y traerlos a la casa del Señor. ¿Cuántos están preparados para hacer eso? Salimos a la Broadway a predicar, a hablar. ¿Cuántos apoyamos eso? O en tu trabajo. Como les dije al principio, Zaqueo escuchó de Jesús. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y somos embajadores del Señor. Y como embajadores van a escuchar y mirar lo que nosotros hacemos. No importa las críticas como hubo con Zaqueo. No importa las murmuraciones. Perdónenme, hermanos, que hay aún dentro de la casa del Señor. El Señor ve nuestros corazones. El Señor ve nuestras intenciones. Y Él conoce nuestros pensamientos. La palabra me dice que nosotros somos llamados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Bendito eres tú, Señor. Eso pasó con Zaqueo. Era un hombre perdido. Era un hombre publicano. Era un hombre que todo el mundo odiaba. No lo querían. ¿Cuántos de nosotros no nos han querido, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Hablamos acá. Pero afuera en la calle hay muchos que viven ese proceso. Acá en este país y en otros países. Hay muchos que sufren y tienen esa necesidad de parte del Señor. No nos alcemos en nuestros propios conocimientos, porque no somos nada, hermanos. Sin Dios no somos nada. Sin Él no somos nada. Siempre lo digo. Las enseñanzas que nos dan es para nosotros compartirlas. Hermanos, no somos perfectos, pero buscamos cada día la presencia del Señor. Y Zaqueo, contento en su casa, recibió al Señor y le dijo: papito lindo, tú estás conmigo. Ahora la atmósfera en su hogar cambió. ¿Cuántos de ustedes cogen esa atmósfera y lo guardan en sus hogares para que Cristo permanezca en ese lugar? Quiero que entiendan, hermanos, el significado de Jesús de buscar a Zaqueo y llevarlo a su hogar. Porque si Jesús lo hubiese bendecido en el árbol donde él se subió, ahí hubiese quedado. Pero lo llevó a su hogar porque había un propósito.
Había un llamado de él. A comparación del otro rico, que no quiso dejar sus bienes. Pero Zaqueo, el impacto que tuvo Jesús en la vida de él, lo transformó. Y no solo a él, transformó su hogar, transformó sus hijos y transformó toda su familia. No nos habla más la palabra de lo que pasó en su casa. Pero imagínense, hermanos, si en nosotros, cuando Jesús entra en nuestras vidas y nosotros le dejamos todo al Señor, hay algo en la vida de cada uno de nosotros que aún no se lo damos al Señor. Puede ser el orgullo, puede ser alguna pena, puede ser alguna aflicción, algún resentimiento con alguien, aún dentro de esta iglesia o de cualquier iglesia. Hermanos, Dios nos llamó, Pablo lo dice, a paz nos llamó el Señor. No a contienda, hermanos, a paz. Si usted tiene algo contra un hermano, vaya y abrácelo. Dígale, Dios te bendiga. Cristo te ama. Porque no hay nada más bonito que tener un corazón limpio y puro delante del Señor. No importa si lo critican, porque Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Por eso ese ejemplo de Zaqueo, ve, hermanos, qué lindo cuando él llega a la casa. Él llega a la casa, Jesús llega a su casa y toda su atmósfera fue transformada. Qué lindo es el Señor. Y pensar que Zaqueo quería estar en un árbol escondidito para que no lo vean. Por más que nosotros nos escondamos, Jesús nos ve, Jesús nos mira. Donde nos vayamos, Él nos ve. Y Él sabe lo que nosotros estamos haciendo. Siempre digo que esta obra es una obra misionera. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? No nos preocupemos porque si salió un presidente, no nos preocupemos porque si no nos van a dar los papeles. Y se lo digo yo, hermanos. Amén. Preocupémonos por agradar cada día más al Señor. Que esa misericordia de Dios no se aparte de nosotros. Que ese amor de Dios siempre esté firme entre nosotros. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esa salvación que en algún momento llegó a nuestras vidas, esa salvación que nosotros lo tenemos por gracia. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros, tuvo un significado muy hermoso. Aún en el vientre de nuestras madres, cuando ya íbamos a nacer, Jesús ya no tenía preparado un plan. El Salmo nos dice, mi embrión vieron tus ojos. Qué cosa tan hermosa, hermano. Mire cómo hace Dios las cosas perfectas. No habíamos nacido, hermanos, y ya habíamos visto los ojos del Señor. Qué cosa tan linda. Y hay veces llegamos a este mundo, como Zaqueo llegó a este mundo y se perdió. Se fue por otro lugar. Pero esos no eran los planes de Dios. El Señor fue y lo rescató. Lo rescató como nos rescató a cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me sacó de un mundo vil y menospreciado. Me sacó de un mundo, hermanos, que no lo puedo decir, pero me sacó de un mundo muy malo. Y cuando Dios transformó mi vida, yo les hablo de mí. Cuando Dios transformó mi vida no fue fácil,
Fue un proceso. Fue un proceso. Pero hermanos, yo me sometí al proceso del Señor. Yo me sometí a lo que Él quiso hacer en mi vida. No fue fácil. Para ninguno de nosotros es fácil. Pero cuando el Señor está con nosotros, nosotros cantamos victoria. Cuando el Señor está con nosotros, el enemigo no nos puede dañar. Nos podrá mover, hermanos, pero no nos va a dañar. Porque somos hijos de un Padre todopoderoso. Él nos guarda, hermanos. Él nos quiere. Cuando ustedes oran al Señor o alaban a Dios, imagínense que el Señor está sentado en su trono y los ángeles cantándole y le dicen: cállense, que mis hijos me están adorando. Qué cosa tan hermosa, hermano. Qué cosa tan linda vivir en la presencia del Señor. Y cuando Jesús le dice: ha llegado la salvación a esta casa, imagínense los que estaban mirando afuera. Y ahora ellos solo estaban mirando lo que Jesús hizo en la casa de Zaqueo. ¿Qué les quedó por criticar? Mirar lo que Jesús hace en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. No importa las críticas, ustedes sigan adelante buscando al Señor. Y ustedes van a ver lo hermoso que es el Señor cuando nos bendice y lo hermoso que es Dios con su amor. Bendito sea el Señor. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Como dije antes, muchos de nosotros estábamos perdidos. Estábamos perdidos en el mundo. ¿De dónde nos rescató Dios? Cada uno lo sabemos. Cada uno sabemos de dónde nos rescató, de dónde nos sacó. Ahora háganse una pregunta, hermanos. ¿Volverían a eso? ¿Volverían a las cosas de donde Dios nos ha sacado? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir buscando cada día más del Señor. Buscar de su amor, buscar de su plenitud. Lo dije antes, no somos perfectos, pero nos vamos a perfeccionar buscándolo cada día de nuestras vidas. Y yo quiero concluir con esto. No hay nada más lindo y más hermoso que servirle al Señor. No hay nada más lindo y más hermoso que agradarle al Señor. No importa la circunstancia que estemos pasando. Hermanos, no se desanimen. No importa lo que pase, sigan adelante. Sigan buscando al Dios Todopoderoso, que es el dueño del oro y de la plata. La riqueza de nosotros no está en este lugar. La riqueza de nosotros está arriba en los cielos. Y allá cuando estemos en la patria celestial, adorando a nuestros padres, vamos a decir: hemos cantado victoria. Qué lindo va a ser abrazar al Señor y decirle: papito lindo, te amo. Decirle: papito lindo, he predicado tu palabra. Papito lindo, he ido a hacer las misiones. Papito lindo, he hablado de ti con mi testimonio. Yo quiero que se pongan de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y si usted se siente identificado con Zaqueo, yo les voy a invitar que pasen adelante. Si usted se siente identificado con ese hombre que dejó sus riquezas para poder servir al Señor y fue tocado con su amor. Porque lo más lindo que nosotros tenemos
es el amor de Jesús. Ese amor que lo cubre todo.